Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sí sabemos a qué se refiere aquí con la carne, ¿verdad? Ese impulso que nos orilla, que nos induce a pecar, a ir contra la voluntad de Dios. Aquí mismo lo dice en su palabra. Porque los que son de las cosas, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando dice que los que son de la carne, ¿por qué dice los que son de la carne? Son personas que están como sometidas a la carne. Uno solo se pone el yugo de la carne, y cuando dice los que son del Espíritu, de igual manera, uno voluntariamente se entrega al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo lo guíe y lo vaya transformando poco a poco, conforme nosotros le vayamos permitiendo. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando dice, pero ocuparse de la carne es muerte, ¿a qué se referirá con muerte? La muerte física, cuando el cuerpo deja de funcionar, pues también. Pero es muerte espiritual. Es cuando uno ya está, si estaba caliente, uno se enfrió. ¿Iba a decir algo? Sí. No. Perdón. Y cuando dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quién no quiere vida y paz? Aleluya. Una vida eterna, una vida de paz. Les voy a contar una pequeña historia en el trabajo. Ahorita yo llego un poquito más temprano a mi trabajo porque el carro pues no jala bien, ¿verdad? Tengo que llegar un poquito antes. Voy a veces de ray. Y a veces me quedaba en las bancas esperando la hora porque llego más temprano. Y en ese momento se me acercó un compañero y estábamos los dos en la misma banca platicando. Pero por la calle, por el lado de la reja, al lado de la calle, pasó una persona que parecía que eran de los malos, parecía. Traía como las luces como de policía en una moto y se miraba muy sospechoso y pasó y se paró así ahí atrás. Y yo estaba tranquilo, estaba sentado en la banca, yo estaba en lo mío, estaba leyendo la palabra, pero cuando él llegó pues le atendí, ¿verdad? Las pláticas. Pero llegó esa persona por afuera y el muchacho de volada se quedó ahí como que viendo. Mi compañero se quedó viéndolo nomás. Estaba así nomás, atento a la persona. Yo me quedé, oye, pues está platicando conmigo, ¿no? En mi mente. Lo que pasaba, ya después yo analizando en mi mente, el Señor me mostró esa situación, lo que pasó ahí. Es que esa persona no tenía paz. Mi compañero no tenía paz en su corazón. Estaba desesperado. Ya después yo le dije, oye, pero ¿qué tienes? Así iba de buen modo. Y me dice, no, es que parecía lo malo. Sí, parecía lo malo, pero pues ¿qué nos va a hacer? Porque yo ando pensando en el Espíritu, que estoy en las manos de Dios, que no hay arma forjada que vaya a hacerme algún daño. Pero el Señor pues anda en la carne. Y estaba ahí todo atemorizado. No, es que nos puede sacar una pistola y nos puede empezar a rafaguear a todos aquí con así. Yo me quedé, oye, pero en mi mente, bueno, pues es lo que tú piensas, ¿verdad? Yo no creo así. Es lo que pasa aquí, cuando dice paz, a esa paz se refiere. No sé si recuerdan algunos de ustedes los frutos del Espíritu, ahí viene la paz. Amén, De esa paz no viene así sola. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. Pero no es una paz como del mundo, una tranquilidad. Tengo dinero, confío en el dinero, confío en los amigos que están a mi alrededor. Es una paz en la que uno está consciente de que está a cuentas con Dios. Es una tranquilidad que viene de estar tranquilo, de que uno está obedeciendo a Dios, que está cerca de Él.
Y más que nada es la obediencia, estar tranquilos de que uno no anda en la carne, como aquí dice, ¿verdad? Vida y paz, a esa paz se refiere. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los designios de la carne, lo que la carne quiere. Lo que la carne quiere, la carne, cuando aquí dice la carne se refiere a ese impulso que a veces tenemos en nosotros todavía. Pablo escribió, creo que es en Romanos 7, un capítulo atrás, al final de una buena palabra: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es ese impulso que aún está en nosotros. El Espíritu Santo muere en nosotros, pero nosotros tenemos que hacer morir la carne por medio del Espíritu. Amén, aleluya. Necesitamos andar en el Espíritu. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esos designios, esos deseos o impulsos no se pueden sujetar a la ley de Dios. A Dios no le agrada eso. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sabemos lo que es vivir según la carne. ¿Alguien tiene una idea más o menos? ¿Alguien si me puede decir a qué se referirá aquí con algunos? Perdón, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir según la carne? Conforme a los deseos de este mundo de la carne. ¿Alguien más? El pecado. Aleluya. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando decimos según la carne es según pues lo que la carne nos provoca, ¿no? a hacer. No nos puede obligar. Eso hay que tenerlo bien claro. Nosotros tenemos la elección, el abstenernos de caer en pecado. Le voy a pedir por favor que me acompañen a Gálatas, al libro de Gálatas, está un poquito adelante, porque les quiero mostrar, les quiero recordar, yo sé que algunos de ustedes ya las conocen, pero les quiero mostrar las obras de la carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aleluya. ¿Estamos ahí? Dice, es Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Estamos ahí, ¿verdad? Bien, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí viene lo bueno, el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es vivir según la carne, el que practica estas cosas. Y lo peor de andar según la carne, la muerte,
no heredar el reino de Dios. No seremos herederos de Dios. No sé si han leído una parte de la Escritura que dice que somos coherederos con Cristo. Amén, aleluya. Amén. ¿Qué pasa cuando andamos según la carne? Rompemos, nos separamos. Nos separamos. A veces, yo sé, porque yo lo he vivido, el mensaje también es para mí, yo en otro tiempo lo viví. No digo que ya haya alcanzado una perfección, como dice Pablo, porque no es así, pero sí algo muy fuerte sobre el andar en la carne y andar como que en el espíritu, andar con un pie en la carne y el otro pie en el espíritu. Estar batallando con esos impulsos. Y eso de todos los días, ¿verdad? Porque vivimos en este cuerpo y tenemos que batallar contra esos deseos pecaminosos. Yo no sé con certeza, les soy sincero, si algún día lleguemos aquí en la carne a estar como que exentos o inmunes. Pero sí podemos estar preparados para cuando eso venga. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí Pablo ya está como que cerrando una explicación. Nos está dando como que una respuesta, una ayuda. Tenemos que andar en el espíritu, pero para andar en el espíritu tenemos que no satisfacer los deseos de la carne. Amén, aleluya. ¿Quién quiere andar en el espíritu? Porque si andamos en el espíritu, ¿qué? Tenemos vida y paz. En serio, es muy bonito tener paz. No estarse preocupando por cada cosita que pasa, como he escuchado por ahí que si una mosquita pasa, no estarnos preocupando por muchas cosas. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y al Señor no le agradan las obras, los deseos de la carne. Aleluya. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Yo ahí caigo muy bien, como cuando les dije al principio, bueno, hace un momento, como que con un pie aquí y luego con el otro pie en el espíritu. Y qué bonito se siente obedecer a Dios, sentir la unción del Espíritu Santo, la presencia del Señor. Y luego, voy a hacerlo mal, porque se me antojó. Y ya perdí la unción, ya perdí la presencia del Espíritu Santo, me siento culpable, ya no tengo paz. Eso pasa. Aleluya. Eso pasa, porque yo lo viví, o sea, a mí, no es que lo haya eso yo leído, yo lo sentí en mí mismo, ¿verdad? Que eso pasó. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Yo creo que todos sabemos qué es el adulterio, ¿verdad? El adulterio es cuando una persona casada, tiene relaciones con otra persona, sin importar si es casado o no. Cuando el casado, fornicación, es lo mismo, pero cuando la persona no está casada, cuando un joven que no está casado ya anda con una muchacha. Inmundicia. Yo creo que sí tenemos claro, ¿no? ¿Qué es adulterio? ¿Qué es fornicación? La inmundicia. ¿Alguien sabe a qué se refiere esta palabra inmundicia? Nadie. Es importante conocer cada una de estas, porque hay cosas que tampoco están aquí, hay cosas que son semejantes a estas. Por eso es muy importante conocer bien lo que sí está aquí. Dice la inmundicia. Yo encontré, hace un tiempo investigué lo que se refería a esta palabra inmundicia. La inmundicia quiere decir suciedad de mente. Cuando una mente está sucia, ¿con qué se limpia la mente? ¿Con qué limpiará
joven su camino? Con la palabra de Dios. La inmundicia es una elección. La persona decide ser inmunda, tener una mente sucia, suciedad de mente. Encontré también de deseos, suciedad de deseos. Suciedad de conducta, de deseos, no nada más deseos sexuales, también deseos que a veces uno está deseando, no sé, que le pase algo malo a alguien, algo así. Suciedad de deseos, suciedad de conducta. A veces no sé, yo creo que a veces uno como que no presta atención. Lo digo por mí, porque a veces uno sin querer comete errores, sin darse cuenta. Uno tiene que estar alerta, siempre. Cuando dice lo que aquí se refiere con suciedad de conducta, es cuando a veces como que estamos platicando, no sé si a ustedes les ha pasado a veces, que estamos platicando y nos vamos en la plática, y ya está uno como que lleva carrerita en la plática, y así, esto y lo otro, y ya empieza uno de repente, se le sale un mal pensamiento, se le sale una mala maquinación de la mente. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es mejor hablar menos. Y si vamos a hablar, yo les recomiendo, hermanos, que hablemos de la palabra de Dios. Tenemos mucha palabra que recordarnos entre nosotros, porque a lo mejor yo recuerdo alguna parte que es buena para mí, que a mí me gustó. Y no sé, a lo mejor Tomasa tiene otra palabra que le gusta mucho a ella, y si platicamos ya conversamos. O sea, algunos entre nosotros, ¿verdad? Lo que es la inmundicia regularmente puede provocar o llegar a la fornicación, ¿verdad? Porque es una suciedad de mente, de estar pensando siempre en cosas feas, cosas malas. Dice lascivia. La lascivia pues es algo parecido, a la inmundicia. Es lo mismo, prácticamente lo mismo, la lascivia. La diferencia de la lascivia a la inmundicia es que la lascivia pues sí se centra más en los deseos sexuales, pero es cuando la persona ya lo externa, ya lo manifiesta. Va pasando una muchacha y ahí está el muchacho como abaniquito, siguiéndola con la vista. O al revés, la mujer como abaniquito, siguiendo al muchacho. Ya lo está viendo, ya hasta se va ahí casi flotando. Eso es lascivia. Externarlo, que se note que está deseando algo. Eso es la lascivia. Idolatría. Yo creo que pues eso sí ya lo tenemos bien claro. La idolatría pues la adoración, se podría decir, la veneración. Bueno, veneración, ¿no? La adoración de otros ídolos, ¿verdad? De otras, que se le llama deidades. Yo no sé si llamarlos deidades. Cosas que no son Dios, ¿verdad? No nada más deidades, puede ser también el dinero, las propiedades, algún objeto material que uno ahí hasta lo cuida de más, le anda diciendo, ay, yo en ti confío, osito de peluche, cosas de esas, ¿verdad? Hechicerías. ¿Alguien sabe qué es una hechicería? Eso yo creo que sí lo recuerdan, ¿no? Sí. Una hechicería es cuando se hace algún tipo como de brujería, está muy relacionado con la brujería, pero va más enfocado como que a brebajes, que hacen hechizos y utilizan, no sé, como brujería, como para entrar como en trance con espíritus. Va muy relacionado todo eso junto, brujería, hechicería, magia. Enemistades. ¿Alguien sabe qué es una enemistad? Es cuando hay una persona odia, tiene una enemistad, enemistad. La palabra enemistad viene de enemigo. Contra un enemigo, por ahí sí decirlo, pues no hay tregua. Es como pero aquí se manifiesta un odio, una enemistad. Enemistades, pleitos pues ya es la manifestación de ese odio, es como un enfrentamiento. A lo mejor no llegar a golpes, pero sí ya es como entrar como que hay como que en peleas, ¿verdad?
Celos. Los celos son muy parecidos a las envidias. Se puede decir que casi son sinónimos. Celo, una envidia. Pero este tipo de celo, la palabra viene de ardor, como de que arde. Me está ardiendo que esa persona le va bien. O no sé, que ella tiene eso, que ella logró eso. Iras. Las iras. La ira es como un enfado, como cuando uno se enoja muy fuerte y anda gritando y golpeando a alguien más. Contiendas son enfrentamientos, pero ya un poquito más grandes. Disensiones, una disensión es como una falta de acuerdo. Como que, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo, yo estoy en disensión contigo. Herejías, ¿saben qué es una herejía? Aleluya. ¿No? Está largo esto, ¿verdad? Son bastantes. Y hay cosas que son semejantes a estas. Una herejía es como tener una posición contraria a lo que ya estableció Dios. Porque estamos hablando de las cosas de Dios, ¿verdad? Algo parecido. Es algo parecido a una herejía. Una posición contraria a los principios de Dios. Envidias. Conocemos lo que es una envidia. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Homicidios, cuando alguien pues ahí se ejecuta a otro, ¿verdad? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No sé si ahorita alcanzaban a notar que aquí está hablando sobre las obras de la carne. Muchas de estas obras no son deleites de la carne, pero dígame. Herejías es como tener una posición contraria. Herejía, una posición contraria a los principios de Dios. Muchas de las obras de la carne que aquí el Señor nos está mostrando no son deleites. Son cosas que que en ocasiones, ¿verdad? Nos impulsa la carne a hacer. Que se me mete alguien y ahí estoy queriéndoles aventar el zapato, no sé, si se mete alguien en el carro. Va más como que enojos. Aquí viene adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pero también viene idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Eso jamás debía estar aquí entre nosotros, ninguna enemistad, ni un pleito, ninguna contienda, ninguna disensión. Una disensión puede llevar a la ruptura, al quiebre de nosotros, ¿verdad? Como iglesia, como pueblo de Dios. Eso nunca debe existir entre nosotros. Les voy a pedir, hermanos, también que me acompañen. Ya les quedó claro, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda sobre esto. Amén. Bien, entonces, acompáñenme por favor a Romanos 8 de nuevo. Otra vez a Romanos 8. Vamos a volver ahí. Ya tenemos claro ahorita qué son las obras de la carne. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Aleluya. Que si andamos en esas cosas, si vivimos según la carne, no vamos a agradar a Dios. Esto es lo que no debemos hacer, lo que debemos evitar. Romanos 8 y versículo 12. Romanos 8, versículo 12. 8, 12. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Estos son hijos de Dios. Amén, aleluya. Así que, hermanos, deudores somos. Dice aquí, así que, hermanos, deudores somos, pero dice que no a la carne. ¿De quién somos deudores? Cristo. De Cristo. Aleluya. El Señor dio su vida por nosotros, no para que andemos en las obras de la carne, no para que andemos en adulterios, en fornicaciones, en inmundicia, en lascivia, en pleitos, iras, contiendas. No es para que andemos en eso. Hay obras de la carne que a lo mejor no se dan a notar mucho porque están en nuestra mente. Y hay veces que sí sabemos, pero como que nos hacemos que no queremos entender. Esos pleitos, esas disensiones, esas enemistades, ya no deben de existir entre nosotros. La palabra es muy clara. Deudores somos del Señor. No somos deudores de la carne para andar haciendo las cosas de la carne. Ya el Señor pagó, ya el Señor nos rescató. Dice, para que vivamos, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una forma de defendernos de nosotros mismos, de ese impulso que está dentro de nosotros. Andar en el Espíritu. Esa es la forma. Pero ahí perdón. Sí, dígame. Allá donde dice que somos deudores, aunque seamos bautizados y todos somos deudores con nuestro Señor porque hacemos cosas que a Cristo no le gustan. Es lo que tenemos que evitar. Las cosas que al Señor no le agradan. Somos deudores porque el Señor ya nos rescató. Ya nos rescató el Señor. Ya pagó, obviamente, pagó con su sangre. El que aceptó al Señor. El que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Ya Él pagó. Ya Él pagó por nuestro rescate. Lo que tenemos que evitar es lo que no le agrada al Señor, que son las obras de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Ya lo leímos también en el versículo 8. Porque los que... un poquito antes. En el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El que anda en la carne va a morir. El Señor no quiere que eso nos acontezca a nosotros. El Señor ya pagó por nuestro rescate. Él quiere que tengamos vida y que tengamos paz. Dice el 14, dice el 14, y con esto voy a cerrar. Es palabra del Señor, no viene de mi imaginación, Aleluya. ni de mi inteligencia humana, que puede ser muy perversa, no. Es palabra de Dios la que está aquí, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros tenemos que darle permiso al Espíritu Santo para que nos guíe. Nosotros tenemos que abrirle las puertas al Señor, pedirle que nos limpie, que limpie nuestras mentes, nuestros corazones. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Porque nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Andar. Bien, hermanos, esta es la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para su vida. Amén, aleluya. Le voy a pedir, por favor, que se pongan sobre sus pies. Vamos a agradecerle al Señor.